Desde Santiago de Cuba nos llega la denuncia del asesinato de un joven a manos de un agente de la policía que le propinó una mortal paliza en plena calle. La denuncia fue realizada por Claudia Esther Ramírez, la novia de la víctima, que lo identificó como Sergio Pozo Hernández, quien fuera asesinado el pasado domingo 26 de febrero. La novia dice, él estaba regresando en su moto de la playa Caletón y se disponía a pasar por donde estaba el patrullero, cuando este le da la orden para que se detenga. Pero como mi novio no tenía licencia de conducción, intentó seguir adelante. La reacción del oficial fue lanzarle una silla con el motor en movimiento y él, en un acto de reflejo, para esquivar el objeto, giró la senda contraria por la que venía un camión y lo atropella. Y es en ese momento donde se da la brutalidad policial. Pues una vez en el suelo, el esbirro le ordenó al conductor que se fuera, al conductor del camión que siguiera, mientras él le daba golpes en el suelo, le propinaba golpes a la víctima, al mismo tiempo que ésta estaba sufriendo por el impacto con el camión. La denunciante señala que en ese preciso momento, alrededor de una veintena de jóvenes intentaron ayudar a Sergio lanzándole piedras al esbirro, hecho que los llevó a ser detenido. O sea, hay más de 20 detenidos en este momento. Sergio fue trasladado al Hospital Militar de Santiago de Cuba, presentando graves heridas como fracturas, trauma craneal, entre otras. A pesar que los galenos hicieron todo lo posible para salvar su vida, no pudo aguantar y falleció. Al recinto, allí al Hospital Militar, llegaron 2 patrulleros, 2 carros policías y hasta un camión con boinas negras para tratar de intimidar a los allegados de la víctima. La novia dice, yo estoy desesperada, sé que nada lo va a devolver, pero necesito justicia, por favor. Así finaliza su denuncia. Un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos reveló que los incidentes de salud por ataques acústicos que sufrieron diplomáticos norteamericanos en la capital cubana, fenómeno conocido como síndrome de La Habana, no se debieron a la acción de ningún agente extranjero. Según el diario The Washington Post, 7 agencias de inteligencia participaron en la revisión de cerca de 1000 casos de incidentes sanitarios anómalos, así lo definen, para terminar concluyendo que era muy improbable que un agente extranjero fuera el responsable. Los analistas no encontraron ningún patrón o conjunto común de condiciones que pudiera vincular los casos individuales. Inicialmente apuntaban a Rusia o a China como posibles responsables, algo que fue rechazado por el régimen de Cuba, que negó la existencia de incidentes de salud y atribuyó el hecho a un asunto psicológico de histeria colectiva. Los problemas de salud afectaron al personal diplomático estadounidense en otras partes del mundo. Tanto el Departamento de Estado como el FBI fueron incapaces en los años recientes de corroborar el uso de un arma con alta concentración de energía que pudiera ser apuntada hacia un lugar específico y causar daño. La conclusión es similar a la recogida por un informe de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, que hace algunos meses, por instrucción del presidente Biden, reveló que era improbable que los incidentes anómalos de salud fueran causados por una campaña mundial sostenida. Pero ¿qué hay detrás de esto? Para analizar este cambio de posición o este cierre abrupto de la investigación después de varios años, estamos conversando con el analista político Juan Antonio Blanco, director de la ONG Cuba Siglo XXI, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Juan Antonio. ¿Qué puede haber, qué sospechas que puede haber detrás de este cierre abrupto de la crisis de los ataques sónicos? Buenas tardes, Camilo. Gracias por la invitación. Bueno, es evidente cuando los objetivos políticos del gobierno americano han entrado en contradicción o pueden ser perjudicados por los análisis de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, los servicios de inteligencia siempre han tenido que doblegarse frente a la línea política que traza el Ejecutivo. Y eso no es nada nuevo. Cuando el Holocausto hubo una buena cantidad de informaciones, documentación y pruebas de que estaban aniquilando a los judíos por millones en Europa. Las comunidades judías extrajeron incluso pruebas documentales de lo que estaba sucediendo y hubo personas que escaparon de esos campos que estaban dispuestas a testificar. Y nada de eso fue empleado en aquel momento para, por ejemplo, bombardear las líneas férreas de los trenes que conducían a Auschwitz y a otros campos. Cuando recientemente lo del COVID, nadie podía hablar
de que hubiera podido salir eventualmente, aunque fuera por accidente, aquello de un laboratorio chino. El que dijera eso iba contra la ciencia, era un trompista, era un ideólogo. Bueno, pues ahora resulta que efectivamente las propias agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que están enfrentando unas audiencias en el Congreso, no les queda más remedio que decir que, bueno, es posible, es probable incluso que haya salido de un laboratorio. Juan Antonio, pero entonces aquellos que piensan que estamos en las puertas de un nuevo approach, un nuevo acercamiento entre Washington y La Habana y que necesitan despejar el terreno para justificar de alguna forma este acercamiento, pudiera estar en lo cierto. Entonces, este cierre del capítulo de los ataques sónicos es que estamos en las puertas de este nuevo... Absolutamente, están sacrificando el prestigio, la dignidad y la salud de una cantidad de gente a la que quieren comprar, incluso, según leí, dándole cheques hasta de millones de dólares para que se queden tranquilos los que estuvieron afectados. Y están tratando de enterrar el tema. Pero hicieron toda una serie de cosas antes para enredar esto. Mezclaron casos aislados que había por ahí, que no se sabe ni siquiera si son casos para tapar lo que ocurrió en La Habana, y los mezclaron con la investigación de La Habana. Si hubieran mantenido el foco en la investigación de La Habana, no tenía escapatoria ninguna. Sencillamente no hay escapatoria. Eso, un pionero en Cuba sabe que no era posible que eso ocurriera sin que el Ministerio del Interior no participara activamente en esa operación. Además, fuimos testigos de alguna manera de que hubo una serie de truenos, como se dice popularmente en Cuba, dentro del Ministerio del Interior, inclusive el hijo de Raúl Castro, porque se rumoraba, estos rumores que siempre tienen una cuerda de guía hacia el aparato de represión, de que pudiera haber estado vinculado directa o indirectamente con los ataques sónicos. O sea, hay un resultado de cualquier forma, hay personas afectadas, lo que no han sido capaces de demostrar de dónde vino la afectación, ¿no? Y este regalito va a ayudar a que ese personaje siniestro salga de las tinieblas, porque bueno, ya no hay ninguna acusación y por lo tanto no hay por qué tener al muchacho escondido por ahí dando vueltas. Bueno, el muchacho ya no es tan muchacho, Alejandro Castro Espín, pero hace falta que no vuelva, realmente que no vuelva. Bueno, pues esperemos entonces, en cualquier momento nos sorprenden, entre comillas, ¿no?, con la noticia de que están nuevamente sentados en la mesa de negociación o que han llegado a acuerdos migratorios o financieros o económicos entre Washington y La Habana del régimen. Muchísimas gracias, Juan Antonio Blanco, por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte. Gracias. Nos vamos a Tapachula, México, donde se reporta la formación de la primera caravana del año que con alrededor de 1.000 migrantes, incluidos cubanos, se dirige desde el sur de México hacia la frontera de Estados Unidos. Además de cubanos, el contingente está integrado por venezolanos, hondureños, haitianos, nicaragüenses y guatemaltecos. Algunos llevan papeles migratorios expedidos por las autoridades mexicanas, pero avanzan en un momento en que las autoridades migratorias estadounidenses aseguran que no aceptarán a nadie, que no va a pasar nadie en la frontera y que además el que trate de colarse, de meterse sin permiso, será vetado por 5 años, además de deportado de forma inmediata. ¿Qué se espera? Bueno, hay quien dice que se diluya por el camino, pero lo cierto es que ahí van, miren, listos para llegar, atravesar todo el territorio mexicano y llegar a la frontera de los Estados Unidos. Empezó esto otra vez. Como debe estar Edmundo García, se ha filtrado un video de Carlos Lazo, la figura principal de la organización Puentes de Amor, como dicen los cubanos, despelotado en la isla, junto con los jóvenes estadounidenses que él lleva a Cuba en sus viajes, y aparece bailando con cara de excitado y siguiendo el estribillo de la canción que dice dámela, dámela, dámela. Vean ustedes. El video le están dando muchísima cobertura. Realmente, al parecer, está en un lugar de campo, ¿no? Con estos grupos de jóvenes que Carlos Lazo anuncia que lleva a repartir leche, sobre todo las cosas, y a que conozcan la realidad cubana.
Y parece que en un momento de esparcimiento o le habían dado ron o esto le trajo algún recuerdo, porque el dámela lo puso muy contento y a bailar de manera nada habitual en esa figura de Carlos Lazo que nosotros conocemos habitualmente cuando salen las marchas aquí o hace declaraciones políticas. Así que dámela. Bueno, muy bien. Hacemos la primera pausa. A regresar, presentan una denuncia contra el régimen cubano en la Organización de Naciones Unidas por 300 violaciones del debido proceso. Lo conversamos con el denunciante principal, Javier Larronde. Y el manager del equipo cubano de béisbol le dice a sus jugadores que dejen de pensar en la pacotilla y que se pongan para el juego, porque los atletas cubanos nada más que piensan en irse para las tiendas. Ya volvemos, no se olviden. Que en estos tiempos todo